Amanecer gris en una calle de adoquines. 1944. Un edificio de 5 pisos ya no es un edificio. Es una carcasa abierta, humo saliendo por ventanas rotas. A lo lejos, un rugido grave, metálico, que no suena a tanque ni a cañón de campaña. La silueta aparece lenta, corta y desproporcionada. Un Tiger 1, transformado con una caja blindada y un tubo monstruoso de boca anillada. Los zapadores se apartan, los infantes cierran la boca instintivamente. Dentro, un comandante da una orden breve. En el frontal, un proyectil del tamaño de un barril se asienta en la recámara. La ciudad contiene el aliento. El Sturm Tiger va a disparar. Ese primer fogonazo no es un trueno, es un golpe en el esternón. El muro opuesto parece inhalar y después se desploma como arena. A 2 cuadras, los cristales estallan hacia adentro. Los hombres de ambos bandos lo recordarán igual. Un silencio posterior, como si las orejas tardaran en regresar del vacío. Así entramos a la historia del Sturm Tiger, el Morser de asalto, de 38 centímetros montado sobre chasis de Tiger 1. Oficialmente, 38 centímetros RW61 Auf Sturmmorser Tiger. No fue una ametralladora pesada, como a veces se confunde, sino un mortero cohete de calibre 380 milímetros para demoler fortificaciones y edificios en combate urbano. Nació del trauma de Stalingrado. Casas convertidas en búnkeres, sótanos que resistían artillería de campaña, manzanas enteras que exigían algo más que valentía. La solución alemana fue extrema. Tomar un Tiger, cortarle la torreta y coronarlo con una casamata de blindaje frontal muy grueso, capaz de sobrevivir en calles angostas, y armarlo con un arma concebida para arrancar una casa de sus cimientos. El arma. El RW61L54 disparaba cohetes de alto explosivo de más de 300 kilos, con toberas inclinadas en el proyectil para hacerlo girar. A corta distancia, su efecto era incomparable. El estallido aplastaba muros, colapsaba vigas, enterraba nidos de ametralladora entre cascotes. Pero su naturaleza cohete lo volvía menos preciso que un cañón convencional, y su alcance práctico en ciudad rara vez superaba unos cientos de metros útiles, aunque en pruebas podía llegar varios kilómetros. El Sturm Tiger cargaba apenas 14 proyectiles. Cargar uno exigía la grúa exterior plegada en la pared posterior de la casamata, y un ritual de minutos. Abrir la gran escotilla trasera, colgar el barril, balancearlo, introducirlo con cuidado, asegurar, chequear. Dentro, 5 hombres, comandante, conductor, artillero, cargador, operador de radio, trabajaban comprimidos. Cada disparo era una decisión estratégica. No había abundancia de munición ni facilidad para reabastecerla entre ruinas bajo fuego. El contexto industrial explica su rareza. En total, se produjeron solo unas 18 unidades entre agosto y diciembre de 1944, cuando Alemania ya combatía a la defensiva y sufría bombardeos en su industria. Transformar Tiger 1 dañados en plataformas de asalto blindadas parecía lógico. El chasis y el motor Maybach de 700 caballos eran conocidos, y su blindaje ofrecía una coraza adecuada para aproximación. Pero cada Sturm Tiger añadía peso, más de 65 toneladas, y complejidad, y llegaba tarde a un frente que pedía números y combustible que ya no existían. ¿Dónde luchó? Su leyenda suele mencionarlo en Varsovia, durante la represión del levantamiento de 1944.
Hay informes alemanes y memorias polacas que hablan de armas de demolición que pulverizaban edificios con un solo disparo. Algunos estudios atribuyen esos golpes al Sturmpanzer Iwe Brumberg, otros al Sturm Tiger. La presencia del Sturm Tiger en Varsovia se mantiene disputado. Lo probable es que unidades de prueba o muy pocos vehículos participaran de acciones puntuales, sin convertirlo en protagonista de la campaña. Lo cierto y documentado es que los Sturm Tiger operaron después en el oeste, en el Ruhr, en la defensa de Colonia y, de manera notoria, en los intentos de destruir la cabeza de puente aliada sobre el Rin en Remagen, marzo de 1945. Remagen es el episodio que condensa virtudes y límites. Cuando los estadounidenses capturaron el puente Ludendorff, los ingenieros alemanes y la artillería intentaron volarlo o colapsarlo. Se desplegaron Sturm Tiger con la misión de demolerlo con sus cohetes de 38 centímetros. Sobre el papel, un golpe directo habría arrancado el tablero de acero y madera como si fuera un juguete. En el terreno, la distancia, la cobertura de humo, la tensión de disparar desde posiciones comprometidas y los defectos de fusibles en munición tardía hicieron el resto. Varios disparos quedaron cortos o estallaron sin efecto decisivo. Los tripulantes recuerdan un fenómeno paradójico. El proyectil, pensado para aplastar edificios a 300-800 metros, se volvía caprichoso cuando se le exigía precisión contra un objetivo lineal a mayor distancia, con viento de valle y disturbios aerodinámicos del propio chorro cohete. La ingeniería no perdona el calendario de una guerra. Entre diciembre de 1944 y abril de 1945, los Sturmtiger se agruparon en compañías independientes, Sturmmörserkompanien 1000, 1001 y 1002, subordinadas a mandos de ejército, para golpes de demolición, donde hiciera falta abrir una calle, silenciar un punto fuerte o destruir un edificio de hormigón. En combate urbano, su silueta corta y su blindaje frontal les permitían asomar, disparar y retroceder detrás de una esquina con cierto margen de supervivencia. Pero cada movimiento consumía combustible escaso. Cada reabastecimiento de munición requería tiempo, grúas y camiones especiales. La logística fue su talón de Aquiles. No es lo mismo mover cajas de 75 milímetros que barriles de 380 milímetros en una ciudad bombardeada. Y cuando la ofensiva aliada aceleró, los escenarios de asedio de manzana dieron paso a avances profundos, donde un vehículo lento, con 14 tiros a bordo, era más lastre que solución. Dentro de la casamata, la experiencia humana fue una mezcla extraña de poder y ansiedad. El artillero trabajaba con un visor pensado para alcances cortos. El comandante evaluaba ángulos, distancias, resistencia del blanco. El cargador lidiaba con el peso y el peligro. El cohete llevaba un motor con toberas periféricas y cabeza explosiva masiva. Cualquier error podía convertir el blindado en un horno. Tras el disparo, los gases reverberaban en la calle. Un Sturmtiger tenía puertos en el freno de boca y sistemas para ventear parte del chorro, pero ni la mejor ingeniería impedía que la tripulación sintiera el golpe físico de su propia arma. Muchos soldados hablaban de la resaca del disparo, zumbido en los oídos, vibración en la mandíbula, la sensación de haber gritado sin voz. ¿Y los que estaban al otro lado? Para los defensores, soviéticos en el este, aliados occidentales y resistentes en el oeste, el efecto psicológico era inmediato. Donde un cañón de 75 milímetros picaba un muro, el 38 centímetros arrancaba la habitación. Posiciones que se creían seguras se convertían en polvo. Pero la guerra no se decide solo con terror. Cada aparición del Sturmtiger delataba su presencia.
Su movilidad limitada lo hacía vulnerable a observación aérea, a artillería de contrabatería y a bazucas o Piats si se acercaba demasiado a un cruce sin infantería propia. Como toda arma de nicho, era devastador en el escenario exacto y torpe en todos los demás. La aritmética estratégica terminó de sentenciarlo. Alemania podía construir 18 Sturmtiger. Los aliados podían rehacer una calle con topadoras en una tarde, tender un puente Bailey en la noche, rodear el punto fuerte y dejarlo atrás sin pelear casa por casa. El Sturmtiger respondía a la guerra de 1942, no a la de 1945. Su blindaje frontal resistente ya no compensaba que un motor de 700 caballos arrastrara más de 65 toneladas por ciudades saturadas de cráteres, sin combustible suficiente y con cielos aliados. La munición, carísima y compleja, competía por recursos con programas prioritarios. El arma era una maravilla de ingeniería aplicada al problema equivocado en el momento equivocado. Y sin embargo, hubo momentos de clímax táctico, donde sí cambió el día. En sectores del Ruhr y en poblaciones fortificadas al borde del Rin, un par de disparos abrieron paso a batallones enteros que, sin esa demolición, habrían perdido horas y vidas. Los informes de zapadores elogian su capacidad para neutralizar casamatas de hormigón, y las memorias de infantes agradecen el golpe que hizo temblar el suelo antes de entrar. En Remagen, su fracaso refleja límites. En otras calles, sin cámaras y sin fotógrafos, su éxito explica avances que de otro modo habrían sido más cruentos. Cuando la guerra terminó, algunos Sturmtiger fueron capturados casi intactos, otros destruidos por sus tripulaciones para no entregarlos. Hoy sobreviven muy pocos en museos, testigos silenciosos de una apuesta tecnológica radical. Verlos de cerca sorprende. El cañón parece demasiado corto, la casamata demasiado alta, el conjunto casi torpe. Y sin embargo, imaginar el estruendo en una calle de piedra devuelve la escala humana del miedo. La reflexión final inevitable es menos técnica que moral. El Sturmtiger nació de una necesidad real, romper el hormigón urbano, y encarnó una lógica de escalada. Si un problema resiste, multiplicar la fuerza hasta que ceda. Esa lógica funciona pared adentro, falla guerra afuera. En 1945, la decisión estratégica ya no era perforar una casa, sino alimentar a un ejército, moverlo, reponerlo, coordinarlo bajo cielos hostiles. El Sturmtiger podía derrumbar un edificio, no podía apuntalar un frente. Hay otra capa, la humana. Los que dispararon aquel mortero gigantesco eran hombres en un compartimento de acero, midiendo distancias con un visor empañado, esperando que el cohete no fallara, que el muro cayera, que la contrabatería tardara. Los que recibieron el golpe eran hombres y civiles detrás de paredes que creían sólidas. Entre unos y otros, una ciudad que no eligió ser campo de pruebas. El arma cumplía su cometido con eficiencia ciega. La guerra, como siempre, hacía el resto. Al apagar el motor, el Sturmtiger era solo eso, un motor cansado, bajo planchas atornilladas, una grúa plegada, 14 huecos para proyectiles que casi nunca se llenaban. El mito vino después. A veces lo imaginamos como un monstruo invencible. En realidad, fue un especialista brillante, tardío y caro, que dijo mucho sobre el talento de sus ingenieros y aún más sobre la desesperación de su país. Quizá por eso, la última imagen que conviene guardar no es la del fogonazo, sino la del ritual. Un proyectil subiendo en la grúa, una calle desierta, el comandante mirando su reloj, el cargador con las manos en la cadena,
El artillero respirando hondo. El disparo que viene define una esquina del mapa, tal vez un día de combate, pero no cambia el rumbo del río. El Sturm Tiger fue el martillo perfecto para un clavo muy específico en una casa que ya se venía abajo. Y la ciudad, con sus heridas abiertas, recuerda más el derrumbe que la herramienta.